La Red Nacional por la Defensa de la Soberanía Alimentaria en Guatemala presenta el podcast producido por los jóvenes que forman parte de RedSag, el colectivo Buen Vivir, sobre la defensa de las semillas nativas y criollas, biodiversidad, el agua y el territorio. Iniciamos. Nos encontramos en el Encuentro de Comunicación y Defensa por los Derechos Humanos, Agua y Territorio. En esta ocasión tenemos el honor de contar con la presencia de la compañera Rosa Ixcol, miembro del colectivo Amigos por el Agua. Y también nos acompaña la compañera Eloísa Agripina Cifuentes, quien fungirá como moderadora de esta entrevista. Adelante, compañera. Muy bien, compañera Rosa. Estamos aquí para tratar el tema del agua y sabemos que usted maneja estos temas adecuadamente, ¿verdad? Entonces le voy a hacer unas breves preguntas y esperamos su respuesta, ¿verdad? Como ¿cree que la población tiene conocimiento sobre las leyes en materia del agua? Muchas gracias. Yo creo que un conocimiento de toda la población sobre el agua no existe. Primero porque todos sabemos que es un elemento esencial de nuestra existencia, pero no todos estamos conscientes de este elemento esencial de nuestra vida para poderla preservar, defender y no contaminar. Y la normativa que tenemos actualmente pues es tan dispersa. Y por ser una normativa creada a través de acuerdos gubernativos y algunas normas ordinarias, pues sabemos que la población, por el no acceso a formación académica, pues no va a tener tampoco acceso a esta información. Muy bien, compañera, sí sabemos, ¿verdad?, que por falta de acceso a la educación, ¿verdad?, hay muchas personas que tienen poco conocimiento. Además, ¿qué concepto tiene usted sobre el tema agua? Desde la academia podemos definir el agua como un derecho humano. Sabemos que desde la concepción de los pueblos el agua es considerada como un ser sagrado. Entonces, como mujer maya quiché, esa es la concepción que yo defendería como un ser sagrado, el elemento agua. Muy bien, asimismo también, ¿cómo podemos involucrar a más personas para poder defender este tema? Sabemos que es un tema que nos está afectando no solo a nivel nacional, sino que a nivel mundial. ¿Cómo cree usted que podemos seguir involucrando a muchas más personas para que nos sigan apoyando sobre este tema? Este encuentro lo considero muy esencial porque va a ser el medio que nos va a permitir llegar a las comunidades. No es que las comunidades desconozcan la importancia del cuidado del agua y su defensa, porque varias de las luchas que se han encaminado a nivel nacional está encaminada a defender el agua. Y la defendemos no solo del cambio climático, sino de toda esta problemática que se está dando desde la comercialización del agua. Mientras que las autoridades del Estado sigan viendo el agua como una mercancía, la lucha se va a intensificar para los pueblos indígenas, quienes no conciben el agua como una mercancía, sino como un elemento esencial que no tiene precio y que hay que resguardar. Entonces, en este sentido, los medios de comunicación juegan un papel muy importante, primero para encauzar y visibilizar estas luchas que realizan los pueblos, y segundo para encauzar la formación de los jóvenes para estar conscientes en cuanto a la defensa del agua como un ser sagrado. Muy bien, creemos que para los pueblos indígenas el agua es muy, muy sagrada, ¿verdad? Como decimos, es nuestra hermana agua.
la cual debemos defender, ¿verdad? Y asimismo las personas que lo tienen como una mercancía, yo creo que no le dan ese valor adecuado al agua y a ellos como que también no les interesa asimismo cuidarlo, ¿verdad? Sino que simplemente seguir creciendo sus cuentas en los bancos, ¿verdad? Pero para nosotros el agua sabemos que definitivamente es algo muy importante, que sin él no podemos sobrevivir. ¿Qué mensaje le dejaría usted a la población? En primer momento, yo considero que es esencial que recuperemos valores de pueblos indígenas en cuanto al cuidado del agua. La concepción que los pueblos tienen del agua ha sido desconocida por la juventud y es comprensible porque todos los padecimientos que los pueblos han tenido y que siguen teniendo ha hecho que la mayoría de población sea indiferente ante las circunstancias, especialmente las prácticas del cuidado y del respeto al agua. Quien respeta el agua y lo concibe como un ser sagrado, la va a proteger, la va a liberar de contaminación y va a resguardar todas las fuentes de agua. Entonces, lo ideal acá es que la población tome conciencia de esto y sobre todo encaminar la vida de los jóvenes hacia la práctica de pueblos indígenas en cuanto a la protección y resguardo del agua. Gracias, licenciada Rosa, por acompañarnos y darnos estas respuestas a las preguntas que teníamos acerca de este tema, que es muy importante. Con ustedes estuvo moderando, dirigiendo esta entrevista la licenciada Eloísa Agripina Cifuentes y su servidora Ana Lorena González García. En otra ocasión estaremos enviando más información acerca de este tema tan importante. Cuidemos lo que es nuestro y luchemos por nuestro recurso natural que es el agua. Hasta pronto. La concentración de tierra en manos de pocos y pocas, y el campo se queda sin campesinos y campesinas. Resulta también la homogenización cultural y la pérdida de identidad. Está escuchando el podcast producido por jóvenes que forman parte de RedSag y el colectivo Buen Vivir, sobre la defensa de las semillas nativas y criollas, la biodiversidad, el agua y el territorio. En este momento nos encontramos con la compañera Alejandra, a quien la estaremos entrevistando acerca de la biodiversidad. ¿Qué tal, Alejandra? Cuéntenos cómo se encuentra, cómo le parece este encuentro. Hola Ingrid, pues bien, gracias. Aquí, mira, pasando y tratando de aprender y también transmitir ciertos conocimientos en este encuentro. Sí, en el marco del encuentro de comunicación y defensa por los derechos humanos, agua y territorio, nos gustaría que nos compartieras un poco acerca de lo que es la biodiversidad. Sí, bueno, cuando hablamos de biodiversidad nos referimos a un término. Podemos hablar sobre el conjunto de seres vivos que cohabitan en este sistema, tanto plantas, animales, todas las plantas, todo el ecosistema, tanto terrestre como marítimo, hace referencia a todo lo que tiene vida y convivimos en este sistema. Sí, pues estamos totalmente de acuerdo acerca de lo que es la biodiversidad, ¿verdad? Para hacerle llegar esta información a la sociedad y pues también nos podría explicar sobre la ley de biodiversidad y conocimientos ancestrales. Sí, bueno, es una iniciativa que se tiene planteada desde hace un par de años para la fecha. Lo que se busca es crear un marco jurídico que proteja la biodiversidad, todo lo que hablábamos hace un momento, toda la vida como la conocemos de los seres vivos, plantas, animales, recursos naturales y demás. Busca la protección de ellos y ellas para evitar ser depredadas, comercializar con todos los recursos naturales, y también busca que se reconozca y que se respete los conocimientos ancestrales
de los pueblos originarios y de las comunidades campesinas. Todo esto bajo esta normativa de ley que le estaba comentando hace un momento. Pues con todo lo que nos está compartiendo, ¿cómo fue elaborada la ley de biodiversidad? Sí, fue iniciada desde hace un par de años, ya recientemente con fechas, es más o menos en el 2018 para la fecha. Se hicieron asambleas en las diferentes regiones, se crearon diálogos para poder consensuar, para poder llegar a algunos acuerdos, planificado de pensamiento, de palabra, para proteger la biodiversidad, donde estuvieron presentes representantes de autoridades indígenas, organizaciones sociales, estudiantes, abogados y bancada de diputados que siempre están en la línea de lo que estamos luchando. Ya, después de la elaboración de la ley sobre la biodiversidad, ¿quiénes beneficiarían esta ley? Beneficiarían específicamente a los pueblos originarios y a las comunidades campesinas, porque ellos y ellas son las que más han protegido históricamente los recursos, los bienes naturales, agua, los animales, plantas, el sistema de producción, el sistema mismo de la preservación de todo lo que conocemos como el ecosistema o la biodiversidad. Entonces, pienso que beneficiaría directamente a los pueblos originarios y comunidades campesinas para que puedan continuar preservando y haciendo uso responsablemente de lo que tenemos alrededor nuestro. Y posteriormente nos beneficiaríamos el resto de las personas, puesto que viviríamos en un ambiente más sano, en un ambiente donde podemos coexistir con los animales, con las plantas, los seres humanos. Entonces ya sería como para nivel del resto de las personas que vivimos fuera de las comunidades campesinas. Muy bien, ya teniendo toda esta información, ¿verdad? Y ya adaptándonos a esta ley, y pues nos gustaría también a que usted nos dejaría algún mensaje para la población para que esta ley sea aprobada. Bueno, pienso que sería interesante que pudiéramos todos y todas conocer la iniciativa de ley ya más a fondo, más allá de lo que acabo de compartir, ya más a fondo, qué principios cuenta, cuál es la normativa que busca proteger y demás, para que podamos posicionarnos, hacerla visible y luchar para que se pueda aprobar la ley de la biodiversidad. Pues muchas gracias por la atención prestada y muchas gracias, Alejandra, por brindarnos esta información muy importante para las comunidades, más que todo para los pueblos indígenas, ¿verdad? En la actualidad es muy importante cuidar y defender el agua, porque siendo un elemento muy esencial para la vida del ser humano y para la vida de los seres vivos en general, cada vez es aún más escaso. En cuanto al cuidado, no todos hemos sido responsables. Otros se han dedicado a contaminarlo y utilizarlo a su antojo, como lo hacen las grandes industrias, con el fin de generar riquezas para sí. En Guatemala, las grandes empresas extractivas y las agroindustrias han utilizado los ríos como los canales para verter todos los desechos químicos, provocando la muerte de peces y otras especies acuáticas. También ha sido causa de muchas enfermedades para las personas que utilizan el agua contaminado. Tal es el caso sucedido en el río La Pasión en años recientes. Todo esto ha hecho que surjan movimientos para hacer resistencia y con ello desafiar y contrarrestar las acciones del sistema dominante. No así la población que ha hecho estas acciones en pro de la conservación natural de los estados, de los ríos. Se les criminaliza y son juzgados, incluso amenazados cobardemente por las élites. Sin embargo, la consigna de los pueblos es: mientras haya pueblo siempre habrá resistencia para reivindicar los derechos heredados de nuestros sabios abuelos y abuelas.
encuentro con Joel Solano, comunicador maya, originario de San Juan, Comalapa. El día de hoy pues queremos abordar el tema y quiero hacerle la pregunta a nuestro compañero Joel Solano: ¿qué es la tierra y territorio de los pueblos? Bueno, ancestralmente la tierra y territorio para nosotros como pueblos originarios debiera ser nuestro hábitat, nuestra manera de convivir, de vivir, nuestra manera de venir y proteger directamente lo que a nosotros nos da vida, lo que a nosotros nos alimenta y de lo que nosotros utilizamos. No simplemente nosotros ver los beneficios directamente de nuestro territorio, sino que también ver qué nosotros le ofrecemos también a nuestra madre naturaleza. En ese sentido, de poder utilizar las prácticas ancestrales y de esa manera poder ayudar también a nuestra madre naturaleza. Estamos utilizando químicos y es una manera también de no contribuir a nuestra madre naturaleza. Estamos consumiendo cosas que nos ofrecen hoy en día las empresas, por ejemplo los plásticos. Estamos contribuyendo también en la contaminación y para ello nosotros también no estamos contribuyendo en lo que nosotros directamente utilizamos en nuestro diario vivir. ¿Por qué cree que es importante defender la tierra y el territorio? Bueno, en la actualidad es importante de poder defender nuestra madre naturaleza. Lo vamos a ver así porque en sí es como ya lo comenté en su momento, es el que nos acobija y que sin lugar a duda es en donde nosotros pues también vemos de cómo poder sobrevivir. Poder proteger nuestros territorios es no permitir que directamente empresas transnacionales vengan a explotar nuestros territorios. Hoy en día vemos muy comúnmente en cualquier espacio que se dé o en cualquier espacio que ellos tengan de poder explotar nuestros territorios a través de la minería o viceversa, de poder utilizar nuestros territorios para los cultivos de ellos, que directamente son cultivos que vienen alguna y otra manera a poder esterilizar directamente nuestras tierras. La protección directamente de nuestra madre naturaleza no debiera ser de una manera individual, sino que debería ser de una manera colectiva y que de manera colectiva nosotros protejamos directamente nuestros territorios. El lema dice: el pueblo unido jamás será vencido. Es muy cierto, con la pregunta, ¿cómo podemos unificar esfuerzos como pueblos en defensa de nuestra tierra y territorio? Unificar directamente nuestros esfuerzos tendría que ser de todos. En la actualidad vemos tanta criminalización de la cual se tiene a nivel nacional, le podríamos decir así, porque en el Valle del Palajunoj, precisamente acá en Quetzaltenango, en donde hoy nos encontramos en este encuentro, también en su momento se ha visto de cómo poder despojar directamente a las personas de sus territorios. No simplemente ahí se ha visto en Sololá, en Chimaltenango, en Alta Verapaz, que directamente ha sido uno de los departamentos más criminalizados, y actualmente también hemos visto casos, en el caso de la compañera María Choc, que ha sido una también de las mujeres criminalizadas por defender el territorio. Pero una manera para cómo poder revertir esto es la unidad. Sin la unidad ellos nos tienen, como comúnmente se suele decir, por grupitos, y a ellos les conviene. Si a nosotros nos tienen como grupitos, prácticamente no podemos hacer nada. Pero ¿qué pasaría si todo el pueblo se une? Ya usted mencionaba, el pueblo unido jamás será vencido, pero es un lema que se ha quedado únicamente como un eco. Sin lugar a duda, lo que podemos hacer es unir esfuerzos. Si hoy toca de poder, de alguna y otra manera, alzar la voz por la compañera María Choc, pues debiéramos unirnos. No simplemente con María, hay tantos líderes precisamente hoy criminalizados por defender el territorio, por defender el agua, por defender directamente tantas situaciones que hoy en día se dan a nivel nacional. Y una manera de cómo poder revertir estos males es la unidad. Desde el contexto de su comunidad, ¿cree usted que las autoridades comunitarias están unidas, como por ejemplo COCODES, Alcaldía Indígena y otras organizaciones o organizaciones civiles, mejor dicho?
Bueno, en la actualidad vemos directamente una desunidad. Ya les hablaba yo directamente, únicamente con que yo esté bien, lo demás no me interesa. Y es lo que precisamente pasa en cualquier comunidad. Las autoridades de nuestro municipio, obviamente, de que no van a actuar en favor de los pueblos, van a actuar en favor del gobierno, porque saben que directamente de que a través de los proyectos que se puedan ejecutar, ellos van a ser los beneficiados. El beneficiado, entre comillas, supuestamente es el pueblo, pero no es el pueblo. Ellos son los beneficiados a través de los proyectos que de igual manera se ejecuten. O asimismo cuando hay introducción de minería. En este caso dicen que las autoridades comunales no tienen que ver nada, pero sí, en su momento sí las autoridades comunales tienen que ver mucho a través de las autorizaciones, de cómo permitirles a ellos de poder ingresar directamente en las comunidades. Las autoridades ancestrales han fungido un papel muy importante dentro de las comunidades en la defensa del territorio, pero sin embargo se queda corto al momento de que no haya una unidad directamente con el pueblo. Las autoridades ancestrales han venido a hacer directamente algo en donde poder no permitir de que las cosas también se puedan ir desarrollando de una manera anómala en nuestros pueblos. Pero sin embargo, sin el apoyo también del pueblo, las cosas no se pueden llevar, porque sabemos de que las comunas van a actuar siempre a favor del gobierno, porque saben de que tienen ahí ellos pues una tajada que cobrar, como normalmente se suele decir acá en Guatemala. Agradecemos su gran aporte en esta entrevista del primer encuentro de comunicación Río Sin Censura desde Quetzaltenango para Guatemala. La concentración de tierra en manos de pocos y pocas, y el campo se queda sin campesinos y campesinas. Resulta también la homogeneización cultural y la pérdida de identidad. Está escuchando el podcast producido por jóvenes que forman parte de RedSag y el colectivo Buen Vivir sobre la defensa de las semillas nativas y criollas, la biodiversidad, el agua y el territorio. Escuchemos a Bernardo Calchol, defensor de los ríos frente a las grandes obras hidroeléctricas en Guatemala. Él nos explica cómo los megaproyectos impactan de forma negativa en la soberanía alimentaria. Cuando se nos habla del cambio climático, del calentamiento global, como que son términos que no es con nosotros, por ejemplo. O sea, eso es lo que piensan las personas. Pero los cambios climáticos los estamos viendo, los estamos viviendo. Cuando llueve mucho, por ejemplo, cuando llueve mucho, cuando no debería de llover. Antes estaban bien marcados aquí cuando era verano, cuando se termina el verano y cuando empieza el invierno. Pero ahora resulta que o no llueve, pero cuando llueve de una vez, los ríos se salen, hay derrumbes, hay deslaves, hay inundaciones. Aquí es donde vienen se inundan los cultivos, o llueve por muchos días que también le hace daño a los cultivos, y eso nos va a llevar a una crisis alimentaria. La otra situación, quizás no llueve pero hace mucho sol. Quienes cultivan la madre tierra para que nos alimentemos, ahí van a estar esperando la lluvia para que le caiga a los cultivos. De lo contrario se va a secar, no va a dar los frutos que se esperan. También esto nos lleva a una crisis alimentaria, a la pobreza y a muchas situaciones. Entonces, quienes van a pagar siempre los daños ambientales que ocasionan estas empresas y personas que están depredando en los territorios, van a ser siempre las familias de las comunidades, las familias pobres, quienes serán siempre las más vulnerables. El desvío de los ríos, eso se empieza a vivir a partir de que llevan el río por otro lado, porque en primer lugar el río se seca, y ahí porque ya lo llevan en un canal o en tubería, entonces ya no pasa por su mismo camino. ¿Y qué pasa ahí? Ahí miles, pero miles de seres vivos se mueren.
No solo estamos hablando de peces, ni de cangrejos, ni de camarones, ni de pescaditos, que es lo que más conocemos. Porque cuando una persona va al río, por ejemplo, levanta una piedra, ahí abajo de las piedras hay un montón de otros seres vivos que quizás no son de consumo humano, pero hacen su trabajo ahí dentro del agua o en el río. Aquí lo único que nos queda es cuidar nuestro entorno, cuidar nuestros bosques, cuidar nuestra madre tierra, no utilizar los insecticidas, que también eso nos lo venden las empresas, cuidar los nacimientos de agua para que se mantiene el ciclo de la vida del agua que se ha mantenido siempre. Si esta crisis hasta ahorita lo estamos empezando a vivir por tanto daño que se le ha hecho al medio ambiente. Entonces, lo que nos toca hacer las comunidades, y con más fuerza, siempre lo hemos hecho, pero ahora nos toca con mayor fuerza, es evitar que boten los bosques, que lleguen las minerías, las hidroeléctricas o los monocultivos que como yo lo he dicho, por ejemplo, los monocultivos no son de consumo aquí para las familias, sino que son productos que solo se exportan, que no sabemos ni para qué los utilizan, pero sí están utilizando los cerros y valles aquí en los territorios. La concentración de tierra en manos de pocos y pocas, y el campo se queda sin campesinos y campesinas. Resulta también la homogeneización cultural y la pérdida de identidad. Está escuchando el podcast producido por jóvenes que forman parte de RedSag y el colectivo Buen Vivir, sobre la defensa de las semillas nativas y criollas, la biodiversidad, el agua y el territorio. Germán Méndez, de la Asociación Mayamam de Investigación y Desarrollo AMID, y Susan Orozco, del colectivo Verde, nos hablan de la importancia del encuentro de comunicación y defensa por los derechos humanos, agua y territorio, realizado en Quetzaltenango del 28 al 29 de junio. Bueno, como medios alternativos de comunicación, pues somos la voz de los pueblos y pues representamos a una gran mayoría que es la población maya a nivel de Guatemala. Precisamente en este encuentro pues nos hemos articulado con varias organizaciones, medios de comunicación prácticamente de los 4 pueblos que convivimos en Guatemala, en esta Guatemala que pues muchas veces nos han invisibilizado porque pues los medios de comunicación tradicionalistas que se vinculan mucho al sistema de gobierno que nos está afectando definitivamente. Entonces creo que este espacio ha sido muy significativo y hemos llevado muchísimos aprendizajes, nos hemos comunicado con diferentes expresiones también de lucha y pues para nosotros es de mucho beneficio y también de crecimiento para pues seguir en la lucha. Desde nuestra área de intervención en el municipio de Comitanción San Marcos, la Asociación Mayamam de Investigación y Desarrollo AMID, pues elaboramos algunos documentales principalmente sobre las prácticas, sabidurías y conocimiento ancestral del pueblo Mayamam. Asimismo, pues elaboramos algunos spots relacionados al tema de soberanía alimentaria, al cuidado de los bienes naturales, de la madre tierra, también al cuidado del agua y pues en algunos otros temas principales como por ejemplo la participación con equidad. También parte digamos de nuestras acciones también son en el tema de salud, enfocado siempre en lo que son los conocimientos, prácticas y sabidurías ancestrales. Existe ya un espacio de articulación que es el colectivo Buen Vivir, que pues nos ha permitido el fortalecimiento de las capacidades comunicacionales, así como en la producción de medios, por ejemplo, temas de afiches, trifoliares, pues podcasts incluso, y creo que las alianzas deben de continuar y principalmente los medios alternativos de comunicación, que son pues nuestra apuesta y que definitivamente pues ante un sistema y ante una forma de comunicación como la que
pues está manejado desde el gobierno, definitivamente no es una alternativa, al contrario, nuestros medios alternativos, principalmente radios comunitarias, que aunque han sido perseguidas, pero deben de persistir y seguir luchando por comunicar la verdad a los pueblos. Pues realmente muy interesante al poder convivir con más comunicadores sociales de diferentes territorios del país y ver las diferentes realidades, ¿verdad? El Colectivo Verde viene de Occidente y ver las realidades del norte, del oriente y demás regiones del país. Es muy interesante esta convivencia y las articulaciones y la fuerza que se puede tener dentro de este mismo grupo y este encuentro. Es muy importante realmente, el Colectivo Verde, los miembros son jóvenes y somos jóvenes que nos estamos formando para tomar cargos de liderazgo dentro de nuestras comunidades, dentro de nuestras parroquias, dentro de nuestras organizaciones, porque yo siempre lo dije, nosotros ya no somos el futuro, sino somos el presente, y es momento de que nosotros también empecemos a tomar protagonismo dentro de los cargos que venimos. Entonces la juventud siempre es importante y más para la comunicación, ¿verdad? Que actualmente los jóvenes venimos de una generación en la cual venimos entrelazados con lo que es la tecnología y la comunicación por redes sociales. Es muy importante, demasiado diría yo, por el hecho de que podemos tener más fortalezas y podemos aprender de más realidades y más contextos y aspectos coyunturales que pasan dentro del país, como también generar nuevas alianzas para poder generar cambios mucho más profundos y estructurales dentro de nuestras comunidades. Pues que sigamos adelante. Muchas veces por ser jóvenes se nos descarta nuestra falta de experiencia, pero a veces nosotros tenemos mucha más voz y podemos hacer tantas cosas siempre y cuando se nos dé la oportunidad para poder realizar las cosas y así seguir adelante. El Encuentro de Comunicación y Defensa por los Derechos Humanos, Ríos sin Censura, fue organizado por la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FEGER, Red Nacional por la Defensa de la Soberanía Alimentaria en Guatemala, REDSAG, y el colectivo Buen Vivir. Gracias por haber escuchado el podcast producido por los jóvenes que forman parte de la Red Nacional por la Defensa de la Soberanía Alimentaria en Guatemala, REDSAG, y el colectivo Buen Vivir.